El hombre no vive solamente de pan, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reciban un cordial saludo de parte de su equipo de Sangre y Agua. Hoy en este día, miércoles 24 de julio, nos preparamos pidiéndole a Dios que derrame sobre nosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo de Dios. Saben que el Espíritu Santo es el que nos hace recurrir a Dios, es el que nos hace buscar la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos mueve nuestro corazón y nuestra alma a la necesidad de ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Entonces le pedimos de todo corazón y fervientemente que nos acompañe, que se presente entre nosotros y que infunda en nosotros esa hambre de Dios, esa hambre del alimento espiritual. Bendito, alabado sea, Señor. Amén. Lectura de este día. Lectura del libro del Éxodo. El día 15 del segundo mes, después de salir de Egipto, toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí. Toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. El día sexto recogerán el doble de lo que suelen recoger cada día y guardarán una parte para el día siguiente. Moisés le dijo a Aarón: di a la comunidad de los israelitas: vengan ante la presencia del Señor, porque Él ha escuchado las quejas de ustedes. Mientras Aarón hablaba a toda la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. El Señor le dijo a Moisés: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que al evaporarse dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 77. El Señor les dio pan del cielo. Respondamos todos: el Señor les dio pan del cielo. Quisieron poner a prueba a Dios pidiéndole comida a su capricho y murmuraban contra él diciendo: ¿podrá Dios prepararnos un banquete en el desierto? Todos: el Señor les dio pan del cielo. Entonces el Señor mandó a las nubes que abrieran las compuertas de los cielos, hizo llover maná sobre su pueblo,
trigo celeste envió como alimento. Así el hombre comió pan de ángeles. Dios les dio de comer en abundancia. Todos, el Señor les dio pan del cielo. Hizo soplar desde el cielo el viento este y dirigió con su fuerza el viento sur. Hizo llover carne como una polvareda y que llovieran aves como arena del mar. Dios las hizo caer en medio del campamento, en torno a sus tiendas de campaña. Todos, el Señor les dio pan del cielo. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos. Y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito, alabado sea, Señor. Hoy en este día maravilloso, bonito, precioso, que ya estás mandando la lluvia sobre todos aquellos lugares que necesitan. Bueno, todo el mundo necesita el agua, Señor, pero hay algunos lugares que la necesitan más. Señor, por tu gracia divina, pues que esos lugares desérticos, así como tu pueblo sufrió y padeció en el desierto, así aún también hoy muchos pueblos están pasando sequía, pues ya sea por lo que dicen actualmente que el movimiento climático y que todo eso que está sucediendo a culpa de la contaminación y todo eso, pero tú, Señor, lo puedes todo, Señor. Escucha las palabras de todos aquellos que claman a ti, así como escuchaste a tu pueblo Israel en el desierto cuando clamaban a ti en la primera lectura, Señor. No dejes de mandar el agüita linda y sabrosa que nos hace falta para vivir, Señor. Bendito, alabado seas. Hermanos, pues miren, recordando un poquito, bueno, ya hemos hablado, ¿verdad? Suficiente, bastante de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió para que lo reconociera, lo adorara y estuviera una conexión con Dios Padre nuestro Señor, el pueblo de Israel. Ya supimos cómo José, el hijo de Jacob, trajo a su familia, a sus hermanos y a su padre a vivir a Egipto para que pues no pasaran hambre en aquellos lugares donde estaban. Se vinieron a vivir a Egipto, crecieron, se multiplicaron, se hizo un pueblo muy grande. En Egipto cambiaron de faraón. El nuevo faraón ya no reconocía muy bien a
al pueblo de Egipto. O sea, como faraón pasado, el que murió, estaba agradecido con José y respetaba mucho al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. El nuevo faraón ya no le pareció como estaban viviendo tan a gusto los israelitas, y los empezaron a esclavizar. Para esto pues pasaron más de 400 años y el pueblo empezó a sufrir mucho bajo la esclavitud, bajo el yugo de los egipcios, que los empezaron a exigir demasiado trabajo, los empezaron a tratar mal. Y entonces es recordando un poquito la historia para que vayamos teniendo una secuencia de lo que estamos viendo, de lo que estamos aprendiendo. Entonces Dios escoge un hombre del su pueblo de Israel, que es Moisés, para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y entonces así va la historia. Para esto pues ya vimos un poquito cómo Dios hizo esa alianza con Moisés y le dijo todo lo que iba a hacer, las plagas, el sacrificio de la Pascua, cómo pintó las jambas y el dintel de las puertas para que no les pasara nada a los hijos de Israel, a los primogénitos. Y esa misma noche tuvieron que salir huyendo. Ya eso ya lo vimos. Los que no les tocó ver las lecturas de ese tiempo, bueno, se los estoy recordando. Salieron de Egipto rápidamente porque Faraón pues se convenció de que era un pueblo de Dios y los dejó salir. Bien, para esto pues ya van caminando en el desierto. Dice la historia que duraron 40 años en el desierto. Dice que eran pues muchísima gente, yo creo cerca de 1 millón de personas, porque la lectura habla de 600 y tantos mil adultos, sin contar los niños, aparte una muchedumbre que salió con ellos de esclavos, personas que se unieron a ellos y decidieron salir de ese pueblo que ya no les gustaba. Entonces iban caminando. Pero entonces empezaron a sufrir, así como vimos, pues era el desierto, era un vil desierto, seco, no había nada y lo que llevaban pues se les estaba acabando. Y acordémonos que pues fueron varios años, se establecían en un lugar y luego caminaban poquito y ahí van. Entonces llegó el momento que pues ya algunos cabecillas por allí, ya ve cómo salen liderillos, los sindicatos y toda esa cosa. Bueno, no había sindicatos en ese tiempo, pero les estoy diciendo que es una manera de que siempre hay líderes que empiezan a mover a las masas, a las personas que tienen un poquito más débil el cerebro, que se dejan manejar de otros. Donde Dios les había prometido pues a su pueblo una tierra que emana leche y miel, una tierra hermosa, preciosa, donde van a vivir a gusto. Y entonces pasa el tiempo y están sufriendo, pasan hambre, y entonces empiezan a murmurar contra Moisés y empiezan a decir, no, pues mira, pues nos hubiéramos quedado allá en Egipto, allá comíamos carne, nos iba bien, vivíamos a gusto, no pasábamos frío, no pasábamos calor, teníamos donde resguardarnos, aunque éramos esclavos. Entonces, fíjense aquí la importancia de esto, Fíjense, quiere decir que Dios, ya en este caso, en la actualidad nosotros, Jesús, Dios, está siempre escuchando nuestras plegarias, siempre está escuchando nuestras oraciones. Dice ahí la palabra de Dios que Dios Padre escuchó las murmuraciones de su pueblo. Y bueno, y responde, dice, bueno, tienes razón, les vamos a dar de comer. Ahí les dice que les iba a dar para que se hartaran, como para que vieran que el Señor no nos olvida, siempre está cerca de nosotros, al pie de nosotros. Y entonces le dice a Moisés, para esto Moisés ya lo han de haber visto en las escrituras anteriores. Moisés pues era un poco tímido, un poco recogido, no hablaba muy bien, y Dios le puso a Aarón, le dijo, mira, anda con Aarón y él te va a ayudar a predicar, a hablar, a guiar al pueblo. Entonces Moisés le dice a Aarón, dile al pueblo que se reúnan y van a ver la gloria de Dios. Dice un canto, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces se acerca todo el pueblo a donde se reunieron y dice que voltean y vean las nubes y ven el poder de Dios.
Y entonces, ese día por la tarde, un viento fuerte trae muchas codornices, miles, millones, yo creo, pues era tanta gente. Y Dios le recomienda a Moisés, diles que nada más recojan lo que van a comer, que no sean ávaros, que no les vaya a empezar a entrar el sentimiento de hacer negocio, ¿verdad? Con lo que... Entonces llegaron miles de codornices, millones, y pues las agarraron y comieron codornices. Y así estuvieron llegando a un determinado tiempo, mientras el pueblo se dio cuenta que Dios era poderoso. A otro día dice que amaneció un rocío, y se levantó ese rocío, y quedó una escarcha, un polvito, pues era algo parecido a trigo molido. En la escritura nos dice, es el maná que Dios le dio en el desierto a su pueblo, para que comieran. Entonces comían carne, y comían maná, comían trigo, hacían el pan, y bueno, pues entonces el pueblo se doblegó otra vez, y futuramente en otras lecturas vamos a ver cómo siempre el pueblo vuelve a caer a la rebeldía. Dios Padre les demuestra su poder y luego vuelven a caer a la rebeldía. Pero no me adelanto porque vamos a ver las cosas poco a poco, conforme van viniendo, conforme van llegando, para que las vayamos entendiendo cómo Dios está cerca de nosotros, presente con nosotros, así como Él lo prometió, que no nos iba a faltar de comer. Miren, hermanos, este ejemplo de la lectura aún persiste. Aunque, miren, hay mucha pobreza en la mayoría de los países hay mucha pobreza. En Estados Unidos hay mucha pobreza. Hay personas viviendo miserablemente, y ciudadanos americanos viven miserablemente. Pasan en las calles, los cruceros, pidiendo dinero. O sea, no creamos que porque es uno de los países primermundistas, tiene mucho dinero, no tiene pobreza, tiene estados muy pobres. Pero lo que les quiero decir, que aunque haya pobreza, nadie se queda sin comer. ¿Por qué? Porque está Dios. Está Dios, y Dios escucha nuestros ruegos, Dios escucha nuestras oraciones. Ahora digo yo, muchos de ustedes, muchas personas se desesperan cuando hay enfermedad y no hay medicinas. Bueno, hermanos, pero es que cuando Dios quiere que ya nos vayamos con Él, ¿por qué nos desesperamos por las medicinas? Dios nos da el alivio, Dios nos da a dónde recurrir, con un doctor, con una doctora, con un curandero, con un curandero brujo, no me confundan, con una persona de esos que curan con medicina natural, y así, o sea, hay muchas maneras de aliviarnos. No hay que acongojarnos. Lo principal es el alimento, y más principalmente el alimento espiritual, el que sale de la boca de Dios. Entonces, de ahí en adelante, pues vivamos con tranquilidad. No hay que ser flojos, hay que ser activos, hay que ser perseverantes en buscar trabajo, en hacerle la lucha. O sea, no hay que quedarnos acostados en la casa, a ver a qué hora nos va a caer el maná. No. Somos un pueblo que vivimos en comunidad, y aún los que no viven en comunidad, que viven en los ranchos, tienen la tierra, lo que siembren se da. Solamente pues hay países que viven donde hay mucho desierto, donde poco se da, y aún así Dios no los deja sin comer. ¿Sí? Entonces, que esa sea la enseñanza de esta lectura, que Dios está siempre con nosotros. Dios está escuchando nuestras plegarias. Lo malo que a veces nos retiramos de Él, nos creemos que no lo necesitamos. Y cuando viene la prueba, pues no sabemos cómo hablarle, no sabemos cómo dirigirnos, no sabemos cómo clamar a Él y decirle: Señor, pues no tengo para comer, ¿qué voy a hacer mañana? Pues sal y pide. O sea, hay muchas maneras. Toca la puerta, pregunta, pide.
O sea, hay mucha comida, hay mucho dinero en el mundo. El problema es que no está bien distribuida la riqueza, no está bien distribuida la comida. O sea, hay gente avara, gente posesiva que luego trata de hacer negocio de todo y no les importa quién se muera de hambre. Ellos tienen sus bodegas llenas y no las quieren soltar. Pero bueno, ya de allí pues esas personas también las está viendo Dios, cómo son. Y eso vamos a aprender de la primera lectura. En el Salmo nos habla idénticamente de la primera lectura. Es un cántico que se hizo pues recordando esa lectura cuando Dios le da maná en el desierto a su pueblo. En el Evangelio tenemos a Jesús que estaba descansando en una casa y temprano sale pues como salemos todos cuando estamos en la mañana a despabilarnos, y sale y está el mar, está la playa, están las barcas. Pero para esto recordemos que a Jesús lo seguía mucha gente, una muchedumbre, dice, mucha gente, y estaban a pendiente de él. Yo creo apenas en cuanto lo dejaban en la noche descansar, hacer sus oraciones, porque Jesús oraba. Jesús leía los salmos, cantaban los salmos. Jesús con sus 12 apóstoles vivían de una manera espiritual. Siempre fue espiritual, toda la vida, todos los 3 años que estuvo Jesús toda su vida él personalmente, pero los 3 años que estuvo en su ministerio con los 12 apóstoles, fue una vida llena de espiritualidad, de aprendizaje, de dar a conocer el Evangelio, de dar a conocer que el reino de Dios era una cosa hermosa, preciosa. Lo primero que empezó él a dar a conocer con los milagros fue la sanación. Les decía el otro día, sanaba enfermedades que no tenían curación jamás, que sería como un milagro. Eran pues milagros. Ya ahorita en la actualidad pues ya se hacen cirugías de muchas. Pero entonces dice que se acercó tanta gente a él, lo vieron salir y corrieron. Oigan, imagínense, me imagino yo a Jesús salir. No. Siento muy feo compararlo, pero miren, como cuando llega el presidente a cierto lugar. En este caso les voy a poner el ejemplo del presidente de México. No digo el nombre pues para no generar conflicto. Pero llega y como es un presidente acercado al pueblo, todo el mundo se le acerca, todo el mundo se quiere tomar la foto con él. Y veamos también a un artista, a un cantante, todas las muchachas. Y si es una mujer, todos los hombres ahí van y lo quieren tocar. Entonces dense una idea cómo Jesús en su tiempo, pero Jesús era Dios, nada que comparar con esta gente mundana, con esta gente que nos traen malos ejemplos, nos traen amor a las drogas, nos traen amor a los narcocorridos, al vicio, a la tomadera, todos estos ídolos de ahorita, del deporte, de cantantes, de políticos. Entonces yo nada más se los dije para comparar, que entonces así se dejaron ir con Jesús, porque Jesús era algo extraordinario para ellos. Liberaba a los endemoniados, curaba a los leprosos, hacía caminar a los paralíticos. Entonces así al ver a Jesús, todos, yo me imagino que estaría allí, pues correría y me postraría a sus pies. Jesús, queremos escucharte, o qué sé yo, algo. Era un personaje, es un personaje maravilloso. Pero estamos hablando del tiempo que él estuvo entre nosotros, en el mundo. Entonces se acercan todos ellos, ¿verdad?, con él, y le dicen, y me imagino que le dicen, Señor, mira, te traigo a mi familiar, sánalo, Señor,
Entonces Él, pues sí, los atiende a todos, con algunos se les deja abrazar, con otros los apapacha, a otros los bendice, los cura, los toca. Hermanos, imagínense qué maravilla tan grande del Señor Jesús, con sus manos, con sus ojos, con una mirada llena de compasión, a ver tanto pobre, tanto enfermo, tanto menesteroso, que eran los que más creyeron en Él, que los más pobres de corazón, los más humildes, más, yo creo Él se regocijaba de ver toda aquella gente hermosa, preciosa, en alma, porque tal vez iban pues mugrositos, rompiditos por allí, no sé cómo, eran humildes, eran sencillos y clamaban a Él: Jesús, Jesús, háblanos, platícanos del reino de Dios, Señor. Mira, Señor, queremos escuchar eso tan hermoso que tú dices, Señor, qué bonita promesa, qué bonito mensaje, háblanos. Entonces Jesús dice, pues para no estar entre la multitud, se sube a una barca. Y ahí en la barca, pues, dice que les empezó a platicar. Pues imagínense, Él estaba ansioso de dar a conocer la salvación. Estaba ansioso también de dar a conocer el reino de Dios, que todos tuvieran una esperanza, porque no había esperanza, hermanos, no había esperanza de vivir, solamente nacer, crecer y morir. Y aún así, hermanos, hoy tenemos a Jesús, tenemos a Dios, tenemos tantos santos, tenemos a la Virgen y tantas personas que así viven, nacen, crecen, comen, buscan la vida, se casan o tienen un reguero de chiquillos y no son responsables, mueren y se acabó, sin ninguna esperanza. Pero es que no debiéramos de vivir así, sino porque Jesús nos trajo el mensaje. ¿Sí me explico? O sea que a eso vino Jesús, a traernos esa esperanza, a traernos esa ilusión, a darle una chispa de amor a la vida. O sea, la vida no, hasta los árboles, pienso yo, que conocen a Dios, los árboles majestuosos, crecen y suben para arriba levantando sus brazos a Dios y no tienen sentimientos, no tienen ojos, bueno, no se sabe, no tienen. Y nosotros que tenemos toda esa semejanza con Dios, que amamos, que sentimos, que lloramos, que reímos, nos alegramos y dejamos pasar y no conocemos o no nos acercamos a vivir ese amor de Dios, esa cosa tan hermosa, el maná del cielo, ay, hermanos, ¿cómo es posible que haya gente que viva así, con aquella desilusión, con aquella apatía? No, pues ya me voy a trabajar. Ay, mujer, ya vine del trabajo. Ay, los hijos sin ganas. No, mamá, yo busco un trabajo, hijo. No, mamá, ¿para qué? Mi hija, que mira que... ¿Por qué te arreglas así? Te estás arreglando demasiado, estás enseñando todo. Ay, mamá, pero es que es la moda, que... No, pues, o sea que eso no debe de ser así. O sea, debemos de vivir pensando en Dios. O sea, creer en Dios y formarnos aquí una meta, cómo es Dios y qué quiere de nosotros. Y que nuestra meta sea Dios. Estar con Él, conocerlo. Si lo pudiéramos conocer aquí en vida, en este mundo, pues qué mejor. O sea, muchos lo desean, muchos que están cerca de la iglesia quisieran poder un día sentir la presencia de Dios, sentir la presencia del Espíritu Santo. Y muchos lo han logrado, por eso muchos son santos y por eso muchos viven cerca de la iglesia, en el servicio, porque han sentido la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, acordarnos de ese maná que Dios le dio a su pueblo en el desierto y pensar que Dios está cerca de nosotros y pensar que esa debe de ser nuestra meta y ser alegres, ser contentos, o sea, que sintamos en nuestro corazón que lo mejor que nos puede pasar en la vida es estar cerca de Dios un día. Como ustedes saben, pues nosotros perdimos un hijo, Juan Carlos. No se imaginan el dolor, pero a la vez, pues si esa es nuestra meta, hermanos,
pues aleluya, gloria a Dios, bendito y alabado sea, Señor. Así que la invitación de hoy, hermanos, es para eso, que nos hagamos una meta aquí en nuestra mente, en nuestro corazón y principalmente en nuestra alma, en nuestro espíritu, que ese final de nosotros sea acerca de Dios. Amén, amén y amén.